¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a conversar con ustedes acerca de un pilar de la terapia cardiovascular y de la terapia antitrombótica. Vamos a hablar básicamente de fármacos, como están viendo en pantalla, los anticoagulantes, antiagregantes y trombolíticos, que son fármacos que participan en uno o en otro aspecto de la hemostasia. Hoy nuestro objetivo no va a ser solo que se memorice cuáles son los fármacos, sino que también dentro de la lógica clínica, pues se pueda comprender varios aspectos que están detrás de su uso y de sus recomendaciones. El problema clínico al cual nos vamos a enfrentar básicamente es la trombosis. A ver, imaginen una arteria, por ejemplo, la arteria coronaria o la arteria femoral profunda, por ejemplo, en la pierna. Por algún motivo, ya sea un infarto de miocardio o una trombosis venosa profunda, sucede que aparece la formación de un coágulo dentro de la vena o dentro de la arteria. Obviamente, eh, el actuar nuestro, el objetivo terapéutico va a ser reperfundir ese vaso. Caso contrario, vamos a tener consecuencias devastadoras. Una trombosis a nivel de la arteria coronaria va a terminar en un infarto agudo de miocardio, o por ejemplo, una trombosis a nivel de la arteria cerebral media va a acabar en un accidente vascular, o una trombosis, por ejemplo, a nivel de la vena femoral profunda, cuando se rompa el trombo y vaya hasta el pulmón, va a terminar en un embolismo pulmonar. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia que es el manejo, ¿no?, de la hemostasia dentro de lo que es el arsenal terapéutico. Si me preguntas si todos los trombos son iguales, la respuesta es no. Y esto es clave entender porque, por ejemplo, los trombos arteriales son trombos que se generan en un ambiente de alto flujo sanguíneo. No nos olvidemos las características propias que tienen las arterias. Estos trombos arteriales, por ejemplo, son ricos en plaquetas y básicamente son como una masa blanca y friable. Ahora, eh, por otro lado, los trombos venosos se forman en un ambiente generalmente de un bajo flujo, como es el sistema venoso, y son más bien trombos ricos en fibrina. Más característicamente son trombos que llamamos como coágulos rojos y tienen una consistencia gelatinosa. Vamos a presentar ya, después de esta breve diferenciación fisiopatológica, los diferentes fármacos que vamos a utilizar. El grupo de fármacos como tal se llama antitrombóticos. Y ahí están metidos tres grupos de fármacos. Los anticoagulantes, básicamente los usamos para trombos venosos, esos que están o que son ricos en fibrina. Los antiplaquetarios son fármacos que los usamos sobre todo para trombos arteriales, los que son ricos en plaquetas. Y los trombolíticos, o también llamados fibrinolíticos, los usamos generalmente en situaciones de urgencia o de emergencia para disolver un trombo que ya se ha formado y que está ocluyendo un vaso. Y que en el caso de no ser resuelto este problema, pues va a terminar en alguna situación severa, como decíamos, el infarto agudo de miocardio u otro tipo de cuadros de mayor complejidad. Es importante siempre tener en cuenta la cascada de la coagulación. Para ser claros, esto ya lo han visto ustedes ya en otras materias. Sin embargo, hay que recordar, ¿no?, que la cascada de la coagulación se caracteriza porque en ella están involucrados varias reacciones enzimáticas en cadena que ocurren cuando un vaso sanguíneo se lesiona. El objetivo final de la cascada de la coagulación es formar un coágulo de fibrina, el cual es un coágulo estable, es un coágulo que sella la herida y llega a detener la hemorragia. Es importante que recordemos que dentro de la cascada de la coagulación, los factores de la coagulación son proteínas inactivas que
circulan dentro de la sangre y que se enumeran en números romanos, ¿no? Factor 12, factor 10, etcétera. Su activación eh, generalmente se va a dar por otro factor y por la presencia de cofactores que van a permitir la activación de los factores. Eso es algo que ya lo conocemos, ¿no? Dentro de la cascada de la coagulación, sabemos que la vía intrínseca per se es una vía que se activa por contacto. El factor desencadenante generalmente es el contacto de la sangre con una superficie cargada negativamente por algún elemento, puede ser por el colágeno del tejido dañado, ¿no? Que se ha liberado y eso es lo que estimula esto. Inicia generalmente por el factor 12 o factor de Hagemann. Eh, Básicamente lo medimos a través de pruebas de laboratorio con el TTPA y su importancia real, tanto en vivo, es menor ya que las deficiencias de su factor, de sus factores, de los que componen esta cascada intrínseca, no tiene gran repercusión ni causa gran sangrado clínico. Los que están dentro de la que es la vía extrínseca o la del tejido también llamado o tisular, son desencadenadas por la liberación del factor tisular desde una célula dañada al interior del vaso sanguíneo. Este factor tisular, como vemos, se activa o se une al factor 7 que está circulando y de esta forma se activa toda esta cascada. El inicio de esta vía es muy rápido. Estas dos vías convergen en una común. El punto de convergencia donde se unen esta vía intrínseca y extrínseca es lo que llamamos la vía común. La reacción clave en toda esta vía común es el complejo de trombina, o también que, bueno, ya lo conocemos como protrombinasa, el cual, como estamos viendo, está formado por el factor 10 activado, el factor 5 activado, el calcio y los fosfolípidos. Su objetivo es convertir la protrombina, es decir, el factor 2, en trombina, que es el factor 2 activado, ¿no? Todo esto para terminar en un paso final, que es cuando la trombina convierte al fibrinógeno, factor 1, en monómeros de fibrina, es decir, factor 1 activado. Estos monómeros se van a polimerizar y estabilizar por el factor 13 activado para formar un coágulo sólido. Entonces, hasta aquí hemos visto la primera parte, ¿no? Que sería lo que es el modelo tradicional de la cascada de la coagulación. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de un modelo actual o un modelo celular de la coagulación. Entonces, aquí hay que recordar un poquito que la vía tradicional de la coagulación se basaba, ¿no? En estas tres vías que la verdad, cuando la comparamos con la teoría actual, resulta que la teoría actual tiene una explicación mucho más fisiológica, en donde se integra mejor el papel de las plaquetas, ¿no? Básicamente, esta nueva cascada de la coagulación tiene cuatro fases bien diferenciadas: una fase de iniciación, una fase de amplificación, una fase de propagación y una fase de formación del coágulo propiamente dicho. La fase de iniciación ocurre en una célula cuando ésta se expone al factor tisular. Es decir, aquí ya no existe vía intrínseca, vía extrínseca, no. Aquí hay una única forma de activación que es la exposición al factor tisular. Entonces, este factor tisular se va a combinar con el factor 7, ¿sí? Se va a activar este factor 7 y este va a activar una pequeña cantidad en el factor 10 y esto ya directamente va a formar una pequeña cantidad de trombina. Ya en la fase de amplificación, esta pequeña cantidad de trombina activa va a actuar y va a estimular a las plaquetas para que vayan al sitio de la lesión, va a interactuar con el factor 5 y el factor 8
sobre justamente esta superficie de las plaquetas activadas. Ya en la fase de propagación, que es la fase tercera, en esa superficie de las plaquetas activadas se forman complejos tenaza que se llama, ¿no? El factor 9 activado más el factor 8 activado y la protrombinasa, que no nos olvidemos que era el factor 10 activado más el factor 5 activado, los cuales van a generar una activación masiva de la trombina, que hay algunos que la llaman como explosión masiva de la trombina. Ya con esto vamos a pasar a la cuarta fase, ¿no? Que es la formación del coágulo. Esta gran cantidad de trombina que se ha formado por esa explosión masiva va a convertir masivamente el fibrinógeno en fibrina. Esta fibrina se va a entrelazar alrededor del tapón plaquetario para ya consolidar el tapón hemostático definitivo. Entonces, como nos damos cuenta, ya con este nuevo modelo de la coagulación, podemos entender que la regulación básicamente está dada por anticoagulantes naturales y el equilibrio con los factores procoagulantes, ¿no? Entonces hay que ser claro que para evitar que la coagulación se descontrole en el cuerpo, hay varios mecanismos inhibidores, la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S, y el inhibidor de la vía del factor tisular. En el caso de la antitrombina 3, este va a ser la pregunta de examen, hay que ser claro que la antitrombina 3 va a inhibir a la trombina y al factor 10 activado. Y su acción de la antitrombina 3, por si acaso, es potenciada por la heparina. En el caso de la proteína C y la proteína S, ambas inactivan a los cofactores 5 y 8 activados, ambos activados. En el caso, decíamos, del inhibidor de la vía del factor tisular, esta va a ir a frenar sobre todo la vía extrínseca. Entonces, lo que podemos dejar claro es estos pasos que, como nos hemos dado cuenta, en el modelo actual de la coagulación ya obvia la vía intrínseca, la vía extrínseca, y sabemos que la vía se inicia únicamente por lo que sería el factor tisular, ¿no? Entonces vale la pena que lo recordemos, den una repasada a esto, por favor, porque comprendiendo que la cascada de la coagulación es un sistema complejo, regulado, que se amplifica con las señales, podemos darnos cuenta que la interacción con ciertos factores anticoagulantes naturales va a permitir el equilibrio del sistema hemostático, ¿no? Ahora, sabemos bien que todo este complejo que hemos ido viendo, ¿sí? Donde llega a formarse el fibrinógeno y la fibrina que van a tener por objetivo estabilizar al coágulo, es ahí donde cualquier alteración va a generar fenómenos ya sea de sangrado o de trombosis. Los fármacos que vamos a hablar ahora obviamente están más ligados a lo que es la parte de problemas de la coagulación. Entonces estamos presentando el día de hoy grupos de fármacos que vamos a hablar de los anticoagulantes, ya vamos a hablar de los antiagregantes y los trombolíticos. Los anticoagulantes básicamente tienen la acción de limitar la capacidad de la coagulación. No nos olvidemos que actúan sobre todo en la trombosis venosa y el coágulo es rico en fibrina. Los antiagregantes, en comparación, limitan la agregación o adhesión plaquetaria. Las usamos sobre todo en trombosis arteriales, donde los trombos son ricos en plaquetas. Y los trombolíticos los usamos para disolver los coágulos ya formados. Y lo usamos generalmente en trombosis venosas, en alguna circunstancia, en trombosis arteriales, es más raro esto. Se prefieren las trombosis venosas porque estas son ricas en fibrina, ¿no? Entonces también hay que ser bastante claro. En el caso de los anticoagulantes, vamos a hacer una división importante. Hay anticoagulantes orales, hay anticoagulantes que son inyectables. Los orales, básicamente, lo que más vamos a trabajar o vamos a usar en nuestro medio también, están los antagonistas de la vitamina K. En segundo lugar, tenemos a los inhibidores directos de la trombina.
Y en tercer lugar tenemos a los inhibidores directos del factor 10 activado. Entonces, aquí voy a ser claro. Los inhibidores de la vitamina K, los antagonistas de vitamina K, el que tenemos en el medio es warfarina. Los inhibidores directos de la trombina no los tenemos todavía en el medio, pero sí tenemos a los inhibidores del factor 10, tanto al rivaroxaban como al apixaban. Tenemos los dos en el medio. Con respecto a los anticoagulantes inyectables, los que actúan sobre antitrombina y dependen de la inhibición sobre la trombina y el factor 10, ahí está la heparina, ¿sí? De lejos la heparina. Los que trabajan en antitrombina pero dependen de la inhibición básicamente del factor 10, solo del 10, ahí está sobre todo el fondaparinux, que tampoco lo tenemos en el medio, ni el iraparinux tampoco. Y los que hacen inhibición directa de la trombina, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, a la bivalirudina, argatroban, lepididina, que ninguno lo tenemos en el medio, ¿no? Ok. Ya ingresando en este primer aspecto de lo que son la heparina y las heparinas de bajo peso molecular, lo que hay que destacar es que la heparina básicamente es un fármaco inyectable. Su mecanismo de acción es estimular la inhibición natural de la coagulación a través de la antitrombina 3. Eh, ya desde un punto de vista farmacológico, ya la heparina actúa como un catalizador. Se une a la antitrombina 3 y produce un cambio en su forma que la verdad lo que hace es acelerar miles de veces la capacidad de, si vale la palabra, apagar las enzimas claves de la coagulación, principalmente la trombina. No se olviden que es el factor 2 activado y el factor 10 activado. O sea, actuamos sobre trombina y factor 10 activado. Es donde más hay que tener presente esto, ¿no? Ahora, ¿alguna vez alguien te va a preguntar por qué es importante el factor 10 activado? Bueno, la respuesta es simple. Como hemos repasado en la cascada de coagulación, el factor 10 activado es el punto de convergencia o es el punto donde se une la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación, si quieres en el modelo antiguo. Y inhibirlo es como poner un tapón, ¿no? En la llave de paso para evitar que se prolongue la cascada de la coagulación por la vía común, ¿no? Básicamente, la heparina, su utilización con el efecto anticoagulante lo buscamos por vía endovenosa. A veces lo usamos por vía subcutánea como parte de profilaxis para trombosis venosa profunda, sobre todo. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, eh, básicamente han derivado de la heparina sódica o estándar. Ahí, por ejemplo, tenemos a la enoxaparina, a la dalteparina, fraxiparina. Y cuando hacemos una revisión, nos vamos a dar cuenta que la diferencia no es solo en la estructura y el tamaño molecular, sino también en la especificidad de acción. Las cadenas de las heparinas de bajo peso molecular no pueden unirse simultáneamente a la nitrosamina 3 y a la trombina. Por eso es que, digamos, su capacidad de inhibir a la trombina es limitada. Pero sí pueden inhibir al factor 10 y esta inhibición es muy potente. Entonces, hay que dejar claro que las heparinas de bajo peso molecular inhiben al factor 10 activa. Desde el punto de vista farmacológico, tienen un perfil justamente más predecible, su vida media es un poquito mayor, a diferencia de la heparina, en la cual tenemos que monitorizar su efecto a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, es decir, el TTPA, el cual nos dice que está en rango terapéutico cuando está entre 60 y 80 segundos. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, la ventaja es que estas no requieren una monitorización rutinaria del TTPA. Y bueno, en nuestro medio tampoco la tenemos fácil la monitorización del factor 10, que sería la forma de trabajar con ella. Una pregunta habitual que se hace es que la heparina sódica o la heparina fraccionada tiene antídoto.
básicamente es protamina. Las heparinas de bajo peso molecular no tienen un antídoto específico. ¿Se puede revertir con el uso de la protamina? Sí, parcialmente el efecto, asociando plasma fresco también. ¿Sí? Sin embargo, no hay un fármaco antídoto como tal. En esa tabla podemos ver las ventajas que acabamos de comentar de las heparinas de bajo peso molecular sobre la heparina. Efecto más predecible, menor necesidad de monitoreo y por ende incluso se las puede usar con más seguridad desde un punto de vista ambulatorio también. Cuando entramos a hablar de la warfarina, ya estamos entrando a hablar de anticoagulantes orales. La warfarina es un antagonista de la vitamina K. Y no nos olvidemos que la vitamina K es una vitamina esencial para activar los factores de la coagulación. El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Entonces, la warfarina justamente va a ir a bloquear ese proceso, ¿no? O sea, va a ir a antagonizar ese proceso. La warfarina eh, tiene un inicio de acción muy lento, tarda varios días en hacer efecto. Por eso cuando iniciamos tratamiento con warfarina, nunca iniciamos la warfarina sola. Siempre la apoyamos de base con heparinas de bajo peso molecular o con heparina sódica. Más o menos 3 a 5 días hasta que la warfarina pueda lograr activar su efecto, ¿no? También ese es un problema grande de la warfarina porque eh, cualquier ajuste en la dosis, pucha, tarda días en reflejarse en su efecto. Otro problema con la warfarina que tenemos es que tiene múltiples interacciones, ya sea con antibióticos, con la aspirina, que hacen que muchas veces se potencie su efecto de forma impredecible. Sobre todo con la aspirina. Esa combinación aspirina-warfarina es una combinación que te asegura un sangrado, más que seguro. ¿Ok? También es pregunta de exámenes. Con respecto a lo que sería la forma de monitorear el manejo de la warfarina y algunas otras características, quisiera destacar que la warfarina, habíamos dicho, tarda en hacer efecto 3 a 5 días, una media de 36 horas. No te olvides que la warfarina se administra únicamente por vía oral, no hay por vía endovenosa. La sobredosis de warfarina se trata con su antídoto que es la vitamina K y la transfusión de complejo protrombínico o en su defecto plasma fresco. No se recomienda su uso en el embarazo. Mucho ojo. Las heparinas de bajo peso molecular y la heparina sódica son seguras durante el embarazo. La warfarina está contraindicada en el embarazo. ¿Ok? Con respecto a monitorear la warfarina, porque tengo que tener la seguridad que no se me está pasando la mano con la dosis, para esto utilizamos lo que es el índice de reacción normalizada, el INR, el cual tenemos que tenerlo en una meta objetiva de 2 a 3. ¿Ok? Ese es el rango objetivo para cuando usamos warfarina. Al igual que los otros anticoagulantes, sus efectos adversos se van a relacionar a hemorragia, en algún caso raro necrosis cutánea, ¿no? Sobre todo esas dos primeras. Y si te atreves a dar a una mujer embarazada, nada raro que el bebé va a tener sangrado o pueda tener anomalías fetales. En el caso de los anticoagulantes orales de directa acción, ¿ya? Por ejemplo, rivaroxaban, dabigatran, si bien son un poco más seguras y actúan sobre el factor 10 activado o 2 activado, son una alternativa excelente que vale la pena utilizarlas en el contexto de patologías crónicas. Con respecto a las contraindicaciones para los anticoagulantes,
están igualmente contraindicadas que la heparina sódica o que la heparina de bajo peso molecular en los pacientes que tengan ya trombocitopenia, por ejemplo, inducida por heparina, o que ya tengan una coagulopatía de base, o hemofilia, o trombocitopenia, o estén con sangrado activo, o hayan tenido últimamente hemorragia intracraneal, o algún tipo de sangrado en alguno de los sistemas. Ya entrando a lo que son los anticoagulantes, uno de los que no puede faltar cuando hablamos de fármacos que van a actuar sobre todo en trombos arteriales, está la heparina, ¿no? En esos trombos arteriales, los protagonistas son las plaquetas. Su agregación es un proceso en cascada y hay fármacos que van a ir a bloquear esto. La aspirina es el clásico antiagregante irreversible. Sí, su acción es irreversible. Su mecanismo es inhibir a la COX-1, es decir, a la ciclooxigenasa 1. Al hacerlo, bloquea la producción de tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y promotor de la agregación plaquetaria. Eh, con respecto a la dosis estándar que se utiliza es de 75 hasta 325 miligramos día, pero es importante tener en cuenta la dosis siempre. Dosis bajas, por ejemplo, 75, 150 miligramos, ¿sí? Es lo que usualmente utilizamos. Es en la dosis en la que generalmente logramos el efecto que hemos descrito. A dosis más altas se pierde la selectividad ya sobre el tromboxano A2 y ya también podemos llegar a inhibir, por ejemplo, a la prostaciclina. ¿Se acuerdan? A la prostaglandina I1. Y no se olviden que la prostaciclina es un antiagregante natural y si la inhibimos, pues paradójicamente podemos tener un efecto contrario, es decir, podemos tener un fenómeno de agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, no se olviden que si bien la aspirina tiene un efecto antiagregante a dosis bajas, a dosis más altas se activa su efecto, entre comillas, deleterio, que más bien promueve la agregación plaquetaria. ¿Ok? Bueno, esto es algo que siempre tenemos que tenerlo presente. El dipridamol, la verdad, no lo tenemos en el medio, inhibe la fosfodiesterasa, bloquea la captación de la adenosina. Esto hace que se eleve el AMP cíclico, que se estimule la producción de la prostaciclina y esto inhibe la agregación plaquetaria. La dosis usual, 150 a 300 miligramos día. Si lo combinas con aspirina, perdón, va a reducir mejor los trombos. A veces se lo usa como coadyuvante al manejo con warfarina en el embolismo pulmonar crónico. Sin embargo, como te comentaba, no lo tenemos en el menú. Después tenemos a los fármacos que son los inhibidores del receptor P2Y12. Ahí está, por ejemplo, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, ¿no? Y bueno, estos fármacos bloquean, como te decía, al receptor P2Y12 justamente en la superficie de la plaqueta, ¿no? Sin esta señal, o sea, con esta inhibición, la plaqueta no puede activar su complejo proteico, ¿no? Ese complejo formado por la glucoproteína 2B3A no se activa y de esta forma se impide la unión del fibrinógeno y por ende no hay la estabilización del trombo. Cuando comparamos al clopidogrel con el ticagrelor, por ejemplo, nos damos cuenta que el clopidogrel es un profármaco y su activación puede variar en las personas. En cambio, el ticagrelor es un fármaco mucho más potente, su acción es reversible, tiene un inicio de acción más rápido, solo que el efecto adverso es
la disnea como efecto adverso más frecuente. ¿Ok? Ahora, combinar aspirina con clopidogrel, por ejemplo, lo que se llama terapia dual antiagregante, es el estándar para el manejo tanto al ingreso del paciente con infarto de miocardio como después de la colocación de un stent coronario en el paciente con infarto agudo de miocardio, ¿no? El objetivo, prevenir la trombosis de este stent en el caso que sea postcateterismo. Ahora, con respecto a lo que sería, digamos, eh, el uso de los fármacos inhibidores de la glucoproteína 2B3A, o sea, los que son directamente los que actúan en este nivel, alguna literatura por ahí llama a estos fármacos la artillería pesada. A ver, tenemos que tomar en cuenta una idea. Si los otros fármacos que hemos comentado evitan que la plaqueta se active, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, como el abscisimmab, por ejemplo, bloquean el paso final, impiden que las plaquetas se unan entre sí a través del fibrinógeno. Son fármacos, evidentemente, intravenosos, extremadamente potentes y que están reservados únicamente en situaciones agudas, como en el cateterismo cardíaco dentro del contexto del síndrome coronario agudo, con elevación del segmento ST o durante una angioplastía coronaria de alto riesgo. Un efecto colateral muy importante que tiene son las arritmias cardíacas. Y al igual que los otros anticoagulantes, te pueden causar hemorragia, grados diferentes de trombocitopenia. Entonces, si vamos a hablar de estos antiplaquetarios en general, podemos hablar que muchos de ellos se van a utilizar como prevención secundaria en el infarto agudo de miocardio o enfermedad coronaria, en el accidente cerebrovascular. Ahí los tenemos sobre todo la aspirina o clopidogrel. Se van a usar en el contexto de síndrome coronario agudo o después de una colocación de un stent. Ahí viene la combinación, ¿no?, de aspirina, clopidogrel o aspirina, ticagrelor. O se van a usar durante una angioplastía primaria, ¿no?, donde están las glucoproteínas 2B3A, ¿no?, el abscisimmab, sobre todo. Ya entrando al equipo de rescate, ¿no? O sea, cuando ya el trombo se ha formado, está obstruyendo la luz coronaria en un 100%, se está perdiendo flujo, hay que destruir los coágulos, hay que lisarlos. Entonces, ahí entra este concepto de reperfundir el vaso, ¿no? O sea, lisar el trombo para reperfundir el vaso. Por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio o en el accidente cerebrovascular isquémico, por ejemplo, se forma un coágulo a nivel coronario o a nivel de la arteria cerebral. Y cada minuto que pasa, obviamente va a haber mayor necrosis en los tejidos. Entonces ahí, pucha, no podemos esperar el efecto de los antiagregantes, menos el efecto de los anticoagulantes. Entonces ahí es donde entran los trombolíticos. Básicamente lo que estamos buscando que es abrir la arteria ocluida. Tenemos varios trombolíticos en el medio. Hace tiempo ya poco a poco ha dejado de llegar la citroquinasa. Tenemos uroquinasa, tenemos alteplasa, tenemos tenecteplasa. De esto lo que más encontramos y trabajamos hoy en día es la tenecteplasa. ¿Ok? Em, Cuando hablamos de los trombolíticos y lo entendemos como que todos actúan sobre el sistema fibrinolítico endógeno, es decir, estamos hablando que nos van a convertir el plasminógeno inactivo en plasmina, que es la forma activa. Esta plasmina se va a portar como una tijera molecular que va a cortar la red de fibrina del trombo. Entonces, es ahí donde actúan los trombolíticos. ¿Ok? Ahora, tenemos dos grandes grupos de trombolíticos. Eso también dejaremos claros antes de analizar a cada trombolítico. Los que
son no específicos o no fibrino específicos. El prototipo es la streptokinasa. Activan el plasminógeno de forma indiscriminada, por eso son no específicos, tanto en el trombo que está unido al coágulo, o perdón, tanto en el plasminógeno unido al coágulo como el plasminógeno que está circulando en la sangre. Esto en términos simples licúa o hace una licuefacción sanguínea, si quieres, del trombo. Y esto, el problema que tiene es que generalmente nos va a exacerbar el riesgo de sangre. Y el problema es que tiene un efecto también antigénico, es decir, nuestro sistema puede desarrollar anticuerpos contra las citoquinas, ¿ok? Ahora, la isotoquinasa, justamente por esta razón, puede causar rash, fiebre, hipotensión, arritmias, etc. Y la isotoquinasa solo se utiliza una vez en la vida, justamente por esta generación de anticuerpos contra ellos. Luego tenemos los que son los fibrinos específicos, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, la alteplasa y todos los que hemos comentado, uroquinasa, etc. Estos tienen mayor afinidad por el plasminógeno unido a la fibrina en el coágulo. Son, como dice su nombre, específicos para el trombo. Hoy en día, por ejemplo, la tenecteplasa ya es el gold estándar junto a la alteplasa para el manejo, por ejemplo, del accidente cerebrovascular isquémico. Y en el caso de la uroquinasa, en el caso del infarto agudo de miocardio. Con respecto a uroquinasa, siendo más específico, esto se usaba como rescate cuando había un fracaso frente a la estreptoquinasa. O sea, usabas estreptoquinasa, te iba mal, se podía utilizar a la uroquinasa. Hoy en día se la está usando en el contexto del infarto agudo de miocardio. La alteplasa, básicamente la estamos usando de elección en el contexto del accidente cerebrovascular isquémico. ¿Ok? A manera de finalizar este tema, quisiera tocar algún punto final, ¿sí? Lo primero, eh, a manera de hacer un repaso, sería entender que tienes a los anticoagulantes por un lado, a los antiplaquetarios por otro y a los trombolíticos por otro. El objetivo principal de los anticoagulantes es trabajar sobre factores de la coagulación, ¿sí? Básicamente el factor 10 y el factor 2 activados, ambos activados, 10 activados, 2 activados. En el caso de los antiplaquetarios es trabajar sobre la plaqueta. En el caso de los trombolíticos es actuar sobre la fibrina. Cuando hablamos de los anticoagulantes, no te olvides, estamos hablando de trombos, generalmente a nivel venoso, ricos en fibrina. Cuando hablamos de los antiplaquetarios, estamos hablando de trombos arteriales que son ricos en plaquetas. Cuando hablamos de trombolíticos, estamos hablando de fármacos que actúan sobre trombos oclusivos y que son agudos. En el contexto, por ejemplo, del infarto de miocardio, accidente cerebrovascular. En los anticoagulantes, los que mejor te aconsejo siempre tenerlos en la cabeza, heparina, warfarina, enoxaparina, rivaroxaban. Entre los antiplaquetarios, la aspirina, clopidogrel. Entre los trombolíticos, la estreptoquinasa, alteplasa, tenecteplasa y uroquinasa. Los anticoagulantes usamos como tratamiento de, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, la fibrilación auricular. También los usamos en el mismo contexto como profilaxis. ¿Ok? Los antiplaquetarios lo usamos como prevención secundaria en infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Y los trombolíticos los usamos generalmente en situaciones de emergencia, ¿no? Para reperfusión. Ese es su objetivo. Reperfusión. Ahora, no nos olvidemos que ya entrando un poquito a lo que es las reacciones adversas de todos estos fármacos en general, es que el común denominador de todos estos fármacos, sin excepción, es el riesgo de hemorragia. ¿Ok? Nuestro trabajo como médicos siempre va a ser sopesar
el beneficio de prevenir un evento trombótico versus el riesgo de causar una complicación hemorrágica. Bueno, hasta aquí han sido más o menos 40 minutos intensos de farmacología pura. Espero que esta plática les haya dado un marco claro para entender y eventualmente prescribir estos fármacos con confianza. Muchas gracias.